Hola chicos, ¿cómo estáis? Hoy quiero hablar sobre un tema que a mí me parece muy interesante, que es, ¿hay libros que pueden cambiar tu vida? ¿Tú qué piensas? Deja un comentario. Vale, si estás listo, vamos allá. Bueno, primero decir muchas gracias a mis Patreons. Si tú también me quieres apoyar, te puedes hacer Patreon o puedes compartir el vídeo, dejar un me gusta o dejar un comentario. Eso me ayuda un montón. Sí, hoy vamos a hablar sobre libros que pueden cambiar tu vida. En mi caso creo que ha habido dos libros que han cambiado mi vida en positivo y son libros muy distintos. El primer libro fue uno que en inglés se llama Getting Things Done, que es un método para organizarse a nivel de productividad. O sea, es un método para trabajar mejor. A mí la verdad es que me ha ayudado mucho, tanto en el trabajo como a nivel privado, a organizar mejor mi día a día. Porque no sé si tú tienes ese problema también, pero yo muchas veces tengo muchas cosas a hacer y antes me quedaba como bloqueada, no sabía qué hacer primero, qué era más importante. Había documentos o tal vez pues correos electrónicos con los que no sabía qué hacer. Decía, uy, ¿esto qué hago con esto? Y se quedaba allí en mi bandeja de entrada y me confundía todo porque la lista se hacía más y más larga y yo no podía concentrarme, no sabía por dónde empezar, ¿no? Y este método, o sea, simplemente porque a mí me gustó, yo lo recomiendo siempre porque realmente te puede ayudar a organizarte mejor, o sea, y cómo a terminar las cosas, ¿no? No siempre empezar y no saber cómo continuar, sino que puedes hacer un plan y seguir los pasos, ¿no? Y ese libro pues no es filosófico ni nada, pero me ha ayudado a mejorar mi vida un montón, por eso yo siempre recomiendo ese método que en inglés es Getting Things Done. Voy a poner también la traducción en español. Es eso, un libro para ser más productivo y terminar tus proyectos, digamos, o sea, llevar a cabo tus proyectos de manera más eficaz, ¿vale? Entonces, no creo que sea un libro que interese a todo el mundo. Si me seguís, sabéis que ya también leí un libro sobre productividad en ruso, fue mi primer libro en ruso, entonces es un tema que a mí personalmente me interesa, ¿vale? Entonces, sí, yo creo que ese fue el primer libro de ese tema, de ese tema que yo leí y que realmente impactó mi vida, ¿vale? Luego, el segundo libro que para mí cambió mucho en mi vida fue un libro también en inglés que se llama Atomic Habits, ¿vale? Es también un poco parecido de, bueno, de hábitos, ¿no? Del día a día, cómo mejorar tu vida. Y lo que me gusta mucho de ese libro es que con pequeños cambios, si los aplicas todos los días, puedes cambiar tu vida a mejor, ¿no? O sea, por ejemplo, puedes decidir aprender italiano, ¿no? Yo, después de leer ese libro, empecé el canal de YouTube, empecé a estudiar italiano, dije, un poco es mejor que nada. Dije, 10 minutos al día no es mucho, lo puedo hacer. Y lo hice, y lo estoy aplicando con el sueco. Antes de que me digáis si 10 minutos al día en japonés no te va a llevar lejos, lo siento. O sea, hay lenguas a las que vas a tener que dedicar más tiempo. Es así. Pero en cambio hay lenguas como el italiano si hablas español o el sueco si hablas alemán, que dedicándole poco tiempo al día, si eres constante y lo haces todos los días, puedes llegar a un nivel que no está nada mal después de cierto tiempo, ¿no? Y eso es algo que me parece muy interesante. Eso, el aplicar pequeños cambios. Por ejemplo, también con el deporte, dejar tu ropa de deporte lista el día antes, por ejemplo, tú sabes que mañana por la mañana voy a salir a correr. Dejas la ropa lista y eso ya te activa el, voy a correr. Y eso como que te alivia mucho el estrés de, pero hace mal tiempo. No, ya lo decidiste, dejaste la ropa allí preparada y ya la tienes y ya vas a correr, ¿no?
O algo que a mí me gusta mucho también son las microtareas. Por ejemplo, que eso también lo aprendí de este libro. Por ejemplo, tú dices, bueno, voy a hacer puré de patatas, ¿vale? Pero, vale, un puré no se tarda nada, pero vamos a ponerlo de ejemplo, ¿vale? Dices, vale, el paso 1 es pelar las patatas, ¿no? Pero el paso 1 es tener ya las patatas allí listas, ¿no? Imagínate que yo digo, este mediodía voy a hacer puré de patatas. Y dejas ya las patatas listas y no tienes que acordarte. O sea, son pasos pequeñísimos, pero eso como que te ayuda. Bueno, a mí me ayuda. Esos micropasos, esas micro tareas, a mí me ayudan un montón. Entonces son dos tipos de libro así que realmente mejoraron mi vida a nivel práctico y a nivel laboral. Bueno, y hace poco me compré un libro que se llama Das 6-Minuten-Tagebuch, es en alemán, significa el diario de los 6 minutos, y lo que hace este libro es que te tomes 6 minutos al día, 3 por la mañana, 3 por la noche, o sea, muy poquito tiempo, todo el mundo tiene ese tiempo, y pues muestres tu gratitud, ¿no? ¿Qué es lo que te hace feliz en tu vida ahora mismo? Y luego tus objetivos, qué es lo que te gustaría conseguir. Y siempre pues decir, vale, ¿qué he hecho hoy de bueno? ¿O qué he experimentado que me haya gustado? ¿Por qué cosas estoy agradecida o agradecido? Y yo creo que está muy bien. O sea, a mí me gusta este tipo de diarios. O sea, yo ya tengo un diario aparte de eso y una amiga me recomendó este libro, me dijo, la verdad que me ayuda sí, a vivir más el día, ¿no? Porque ese es el problema de nuestra sociedad, que pensamos siempre en el futuro o en el pasado, pero está bien pues intentar vivir el día a día. Sí, por eso a mí me gusta, sí. Y lo que me encantaría, si puedes dejar un comentario y decir, mira Laura, este libro cambió mi vida. También puede ser algo de ficción, por ejemplo, a mí los libros de Harry Potter también cambiaron mi vida porque me ayudaron mucho a aprender inglés. Pues me encantaría ver en los comentarios cuál es el libro o cuáles son los libros que han impactado vuestras vidas, porque es un tema creo que es muy interesante, sí. Vale chicos, pues espero veros en los comentarios y nada, muchas gracias a mis Patreons y nos vemos. Venga, hasta luego.